mayor parte no se tiene, ¿sí? Y en los que tienen pensión, los principales son por jubilación o servicio, 40.9%. En este caso, ¿esta encuesta capta también las pensiones no contributivas? ¿Cuáles son esas, perdón? 65 y más. No. Creo que va a ser la siguiente, creo que la siguiente lámina, deja ver si pero no. O sea, ingresos por la cuestión de programas sociales. No me acuerdo con detalle, no me acuerdo si capta alguna otra, nada más capta si recibe o no recibe. La que lo puede tener ese dato es la INIG. La INIG, porque son los ingresos. Pero hace la diferencia entre un tipo de pensión y el otro. Así es. Entonces no está incluido en eso. No, en esto no. No, esto va a ser básicamente los por empleo o por qué lo reciben, ¿no? Por eso decía, son por jubilación, retiro, vejez, cesantía, edad avanzada o viudez, que es el 17.5%. Y de cada 100 pensiones, 77 los que reciben pensión, la mayor parte de la pensión proviene del IMSS, el 14.7% por el ISSSTE y el 3.2% de otro tipo de pensión. Aquí está. Bueno, esta es… Las transferencias económicas forman parte de los apoyos estatales o de las redes sociales de familiares y amigos que realizan a un hogar. Según datos de la encuesta intercensal 2015, del total de hogares donde vive al menos una persona de 60 años y más, 43.8% recibe ingresos por programas gubernamentales. Aquí son los que puede haber. En algunos son 60, otros son 65, otros son 70 años, o sea, cada entidad federativa es diferente o cambia un poco el rango de edad. O puede ser distinto según los programas al interior de cada entidad, no es totalmente homogéneo. 10.7% del apoyo proviene de alguien que vive dentro del país, básicamente transferencias de familiares, algunas veces poco de no familiares, pero consideramos esa parte, el 10% recibe algún tipo de ese tipo de transferencia. Y el 8.2% son las ayudas que vienen de otro país, o sea, la gente que se va, su familiar que se va principalmente a Estados Unidos y envía remesas a su hogar. Entonces, el 8.2% de ayuda económica es proporcionada por personas que residen fuera del país, en hogares donde viven personas de 60 años y más. Ese es el contexto. Y ya esta es la última lámina en cuanto a indicadores, y esta es otra encuesta, la encuesta nacional de uso del tiempo, y esto es muy importante analizarla desde el punto de vista de la actividad que realizan y también de la cuestión de cuidados. Este tema ha sido muy explotado y la cuestión de a qué se dedican las personas de 60 años y más, ¿no? Y si tienen ayudas o si mucho de lo que se ha constituido en la actualidad por la cuestión del trabajo, de los recursos, de allegarse de más recursos, pues el papá y mamá de los hijos se tienen que ir a trabajar y quien cuida a nuestros hijos pues son los abuelos, ¿no? Entonces, mucho de esto se sabe a partir de lo que se dedican, a lo que se dedican los adultos mayores, y en este caso, los adultos mayores, ¿no? La última encuesta de uso del tiempo de 2014, y vemos a las actividades que más le dedican, la actividad que más se dedica es básicamente a la parte de cuidados personales, dormir, comer, asearse, en promedio 64.9 horas a la semana. En trabajar se observa una gran diferencia entre los hombres y en comparación con las mujeres, ya que las mujeres dedican más tiempo, más de 20 horas a la parte de trabajar, los hombres 23.49 horas, las mujeres 7.20. Y por su parte, las mujeres dedican más tiempo al promedio, 13.17 horas en promedio a la semana, en cocinar, preparar alimentos, limpieza de la vivienda,
a diferencia de los hombres, que es mucho más bajito. Aquí me va a decir, a lo mejor es más alto eso, ¿verdad? Mucho más alto ese promedio. Bueno, son promedios a la semana. Bueno, esta es la primera parte que tiene que ver con los indicadores. ¿Esta presentación no las van a hacer? Sí, se quedan ya aquí, ya están aquí para aquí. Sin ninguna. Yo como les decía, el primer momento, esta segunda presentación va a ser una presentación de imágenes del sitio del INEGI, de dónde pueden consultar la información. Esta parte como que sirva de guía, que ustedes vean dónde está y los alcances cada una de las encuestas. Después entramos ya al sitio para hacer algunos ejercicios y algunos tips que les pueda ayudar para ustedes consultar la información, cuáles son las ventajas, cómo diferenciar. Y bueno, ahorita el sitio del INEGI es una complicación porque tiene dos versiones, la versión tradicional y la versión nueva, versión que todavía es una transición que no nos convence mucho, en fin. Pero bueno, trataremos de explicar lo mejor que pueda para que ustedes puedan acceder posteriormente a las fuentes de información. Toda el INEGI y toda la información de las que producen las unidades del Estado forman parte de un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, lo que se conoce como el SNIG. En este caso yo solamente voy a presentar información estadística. También se puede relacionar lo que es la información estadística a la información geográfica. Cada una de las fuentes da un nivel de desagregación diferente. Algunas sí relacionan con la parte geográfica y otras no se puede. Vamos a irlo viendo. Y entonces, todo este sistema de información concentra mucha de la información producida, no solo por el INEGI, sino también por otras fuentes de información. Y se trata de organizar bajo unos conceptos, de ubicarlo con mayor facilidad en algunos casos. En algunos casos, pues, solamente es por proyecto. Y tratamos de dar respuesta a todo lo que es los fenómenos económicos, demográficos, sociales, organizar las fuentes o los datos bajo esa estructura. Básicamente, la clasificación de estadística está compuesta de dos tipos, una estadística básica y una estadística derivada. La estadística básica es la que proviene de censos, encuestas y registros administrativos. Y la estadística derivada básicamente son indicadores. Hay otra parte que yo quisiera que también que lo pudiese estar considerada como un parte de la estadística derivada o otro contexto. Nosotros, no sé si se dan cuenta, en el sitio del INEGI también tenemos publicaciones y notas y boletines. Básicamente los boletines es una síntesis. Mucho de lo que yo estoy presentando me estoy basando en lo que hemos publicado en los boletines. Son boletines que se llaman a propósito de… ¿Los conocen? ¿Todos los conocen? ¿Sí? Entonces, parte de la información, hay uno de la cuestión de viudas, que sacamos hace poco, es una gráfica, las gráficas que de ahí estamos. O sea, nosotros dedicamos a ese boletín. También sacamos un boletín de adultos mayores. Ese lo hemos hecho casi durante 7, 8 años. Cada boletín es diferente, tratamos que sea un poco diferente o tener un dato distinto. No actualizar solamente el dato, sino incorporar algunos temas o sacar o meter algunos temas, que ese es lo que tienen los boletines. Ese es otro tipo de información. Y hace poco también se acaba de publicar un perfil sociodemográfico de la población adulto mayor, que es mucho más amplio y que tiene más información, un poquito más desagregada por entidad federativa. Esa es también información que está en el sitio del INEGI. Tipos de fuentes de información son los censos de población.
La característica de los censos es que no se realizan los censos cada 10 años y en algunos casos hemos realizado también lo que son las encuestas o los conteos de población que son intercensal. La última, ya por la parte de presupuesto y todo eso, fue una encuesta intercensal, pero de un tamaño enorme. Entonces, prácticamente se puede dar información mucho más desagregada que una encuesta. Y en estos censos se trata de captar a todo el universo en un momento determinado de la población. Sé que conozcan esos proyectos que se realizan cada 10 años porque hay mucha publicidad por hacer la cobertura de todo el país. Las encuestas por muestreo es un método de generación de información mucho más económico, pero las encuestas varían de tamaño. Las más chicas pueden ser 16,000 viviendas o pueden ser 60,000 o puede ser de 100,000. Las más grandes, que la INADIT casi fueron un poquito más de 100,000, o la ENOE, que son casi de 110,000 viviendas, o sea, son muy grandes. Y la ENOE, perdón, es de 110,000 más o menos, y la INIG casi 60,000, 80,000, va subiendo también el tamaño de la INIG. Entonces, las encuestas son de ese tamaño. La característica es que no nos permite contar con información detallada a nivel de municipio, si acaso algunos rasgos muy generales por entidad federativa, sin hacer muchos cruces de una variable. La parte de los registros administrativos, vamos de los nacimientos, de las defunciones, son los más típicos, se registran por otras unidades del Estado, generan una hoja que se captura en las instituciones de salud correspondientes, o en la CEP, en algunos otros lugares, y una copia va al INEGI y el INEGI también lo captura y genera ese tipo de registros o de distintos fenómenos. Son mucho más económicas porque es un proceso que lleva, o sea, al hecho de registrar, se elabora un formato, se llena y esos datos queda para la institución que levanta, el que lleva el registro civil, y la copia va hacia nosotros. Es mucho más económico y es permanente, es continuo, totalmente continuo y permanente. Y la parte de enfermedades también pues ayuda mucho y son caras por el proceso de estadístico, pero son baratas desde el punto de vista de producción de información estadística, mucho más barato que hacer un censo o una encuesta. O sea, los registros también. De hecho, la idea es que la producción de información estadística de México se base en registros administrativos. Ese sería prácticamente lo mejor. Y aquí en esta lámina presento las principales fuentes de información, de encuesta intercensal, de censos de población de 90, de 2000, el conteo de 2005, el censo de 2010 o la encuesta intercensal 2015, y más o menos vemos el tamaño, o sea, casi el tamaño de la encuesta intercensal, casi de 6 millones de viviendas. Pues es para este tamaño de muestra, para muchos países es más de un censo. Con eso les digo todo. Es enorme. Para todos los países centroamericanos sería casi un censo, más que Panamá. Y ahí tenemos algunas de las encuestas más representativas, la ENIG, que se tiene cada 2 años, la encuesta nacional de los hogares, que empezó en 2014, 2015, esta es anual, y esta lo que tiene es que asociada a esta encuesta tiene algunos módulos. Ahorita se está haciendo una sobre movilidad social. La INADIT, que el INEGI ha hecho en estos años, 2014, 2009, 2006, que no hicimos nosotros, pero hay anteriores a esas otras, 1992, 1997. La encuesta nacional de ocupación y empleo, la ENOE, desde 2005 se levanta, esta es permanente, continua. O la de uso del tiempo, que se levantó la primera en 2002, 2009 y 2014. Y bueno, ahí está la cuestión de los tamaños de muestra, como yo les digo, desde 15,000, 120,000, 90,000, o sea, va cambiando mucho de eso también depende por el financiamiento. Yo una pregunta. Sí. ¿Es bianual o bienal?
Sí, también nosotros hemos puesto las dos palabras así como cual, bianual, nos parecía, creo que ambas son correctas, o sea, pero sí tal es el término que bianual, nosotros hemos manejado esta cuestión. La parte de los censos de población, la desventaja es, la gran ventaja es que puede tener un detalle de información a nivel de manzana. O sea, si consultan la información del Censo de Población de 2010, les da información de adultos mayores por manzana. Da el dato, cuánto es en un espacio geográfico determinado. Pero obviamente esto que convierte en una desventaja es pues, este dato cada 10 años. Entonces ya para ahorita de 2010 a 2016 pues ya el dato no es tan actualizado. Esa es la gran desventaja de la cuestión de un censo. La ventaja es tener ese detalle, ese conocimiento tan puntual. Y el costo operativo de un censo es carísimo por toda la estructura que tiene que mover a nivel de país, pues es enorme, ¿no? Entre ventajas y desventajas de cada uno de los proyectos. Estos son los principales proyectos. Desde 1895 fue el primero, hasta 2010 han sido 2 conteos de población, 1995, 2005. La cuestión, algunos censos han incorporado también una muestra del 10%, o la encuesta intercensal que finalmente es de 6 millones, que es 2015. Las encuestas se puede profundizar en aspectos relevantes, esa es la ventaja, o sea, podemos ampliar la cobertura. Un censo no puede ser muy grande por el tipo de capacitación que damos y contratamos a los entrevistados nada más para ese evento y ya. Entonces, pues solamente se contrata un grupo por muy poco tiempo y pues hay que capacitarlo a nivel masivo, a nivel nacional. Y pues la capacitación no puede ser tan amplia, debe ser una capacitación muy rápida, muy rápida de todos los conceptos, entre los conceptos y el manejo operativo y campo y los instrumentos de captación. Entonces prácticamente no se puede profundizar mucho. Y en las encuestas sí, podemos profundizar mucho en un tema, hacer 10 preguntas sobre un tema y empezamos a detallar. Entonces, esa es entre las encuestas le permite profundizar en los temas. La desventaja y la representatividad, como yo le decía, en algunas entidades, para algunos temas, solamente el dato se cuenta a nivel nacional o por tamaños de localidad muy grandes. La mayor parte de las encuestas que levanta el INEGI sí permite contar con un dato a nivel de entidad federativa, hasta ahí nada más. Y si ya se cruza con muchas variables, pues ya el dato que arroja por los niveles de confianza, por la cuestión estadística, ya no es tan confiable. Cuando se empieza a hacer muchos cruces de la información, pues ya empieza a pierde precisión el dato, ¿no? Y se puede, y solamente, como digo, esa es la gran limitante, la parte de las encuestas. Hay encuestas. Hay 3 tipos de encuestas: regulares, que son casi continuas o permanentes, como el caso de la ENOE con la ENIG, que ya son regulares, que se mantienen permanente. Las especiales, que solamente se llegan a hacer de acuerdo a un convenio, que no tienen un periodo específico y que depende más de un convenio con alguna institución que se viene haciendo. Por ejemplo, la encuesta de uso del tiempo es especial porque depende de tener ciertos proyectos, aunque ya se tiene que establecer cada 5 años, que es el dato importante. ¿Por qué se realiza cada 5 años algunas encuestas? Porque los fenómenos no cambian tan rápidamente. O sea, un dato va a variar muy poco en el tiempo. Entonces, por eso lo ideal es hacerlo cada 5 años y no hacerlo antes, no tiene sentido. O los módulos. Los módulos, ¿qué significa? Significa que hay una encuesta base que se levanta y a esa encuesta base se le agrega otro cuestionario. Entonces, ahorita en el proyecto que yo estoy participando un módulo.
hay una encuesta, la encuesta nacional de hogares, que es permanente y que se levanta todos los años. Ya ahorita se está levantando desde 2014, se empezó a levantar de manera permanente. Y a esa encuesta, durante 2016, le agregamos otro cuestionario, que es sobre movilidad social. Va a ser un tema muy, muy importante, pero solamente se va a levantar durante este semestre, el segundo semestre de 2016. Eso significa un módulo. O sea, sobre una encuesta se agrega otra y se utiliza la misma estructura. Entonces, cuando llegan los entrevistados a una vivienda, puede llegar a su casa o a cualquier otra, y hace una entrevista. Vengo de la encuesta nacional de hogares. La hace. Ya terminé. ¿Pero qué cree? Tengo otra. Entonces saca otra, y lo único que tenemos que hacer, tiene que ser encuestas muy breves, no ocupar mucho tiempo, porque si no, pues nos cierran la puerta. Entonces, afortunadamente, el INEGI es muy conocido a nivel nacional y aún tenemos una respuesta muy aceptable en términos de entrevistas. Y bueno, aquí ya venimos una relación de las encuestas que son regulares, como le decía, la INADIT, la INIG, la Encuesta Nacional de los Hogares, la ENOE, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública, la Encuesta de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública, ENVIPE, o la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor, ENVIPE. Las especiales, aquí tenemos una serie que puede ser que nada más se haya levantado uno y ya no se levanten otra vez. Este es el caso de las encuestas especiales. Los módulos, el de condiciones socioeconómicas que se levanta cada 2 años, la educación, capacitación, empleo, MC, empleo y seguridad, encuesta demográfica retrospectiva solamente se ha levantado una, que es la 2011, y no se ha vuelto a levantar, de lectura, micronegocios, en fin, son algunos módulos y todavía no ponemos la que yo ahorita le estoy diciendo porque todavía está por realizarse y es la primera vez que se realiza, de movilidad social intergeneracional. Los registros administrativos ofrecen ventajas de contar con información continua, que eso lo vamos a ver cómo se da. Cada año nos da información de forma permanente durante mucho tiempo, lleva históricamente esta información. Los costos son altos en el corto plazo, pero en el transcurso del tiempo tiende a disminuir sustancialmente. De hecho, finalmente es lo más económico en términos de generar información estadística, los registros administrativos. Permite la generación de marcos muestrales a partir de esa información. El problema de los registros administrativos ya está disminuyendo sustantivamente, ya son de mucho mejor calidad. Se debe a un registro múltiple o una parte de subregistro. Pongo un ejemplo, la cuestión de nacimientos. Se supone que nuestros papás nos tienen que registrar casi inmediatamente después de nacer, o sea, por el periodo hay un periodo de tiempo específico, pero pues todavía vemos que pasa el año, que ya debe hacer y no han hecho el registro. Entonces, por múltiples factores, o sea, puede ser que vivan muy lejos a una oficina del registro civil, puede haber una cuestión de salud o puede haber múltiples factores que impiden que eso, o puede ser que no lo saben o deciden, puede pasar tantas cosas que no se hace en el momento, esto llega a suceder, o a veces por interés o por situaciones hacen doble registro, hacen aquí pero se cambió de vida y ya para no batallar pues vuelven a sacar otro registro para ya tener el acta de nacimiento del lugar donde se cambiaron, en fin, esa es la ventaja. Actualmente ya hay mayor coordinación con las unidades que hacen estos registros para que antes se hacía casi por escritorio, o sea, por máquinas de escribir y era muy lento esta parte, que no se perdieran las hojas, que las hojas llegaran, pero cada vez esto ha mejorado y pues están llegando ya los registros, la información como tal. ¿En PIPE? No tiene mucho tiempo, 2013, 2014. Cada año, creo que cada año es esta encuesta de ENVIPE. Nacimientos, defunciones son las típicamente desde hace ya mucho tiempo. La cuestión electoral también ya se está captando, a partir de eso está generando algunos indicadores. Sector salud también tenemos bastante, causas de muerte, defunciones, egresos, ingresos, toda esta parte es muy rica,
Mucho de la información que yo presenté sobre mortalidad o enfermedades se basa en este tipo de encuestas. Parte de esa información la tiene el INEGI, aunque corresponde a otra institución, en el INEGI lo tiene la parte de fallecimientos, la causa. Se pueden generar a partir de la CURP, credenciales de INAPAM, programas sociales federales, licencias de manejo. A partir de ellos se pueden generar, pueden ser fuente de información estadística. Y la idea es tratar de aprovechar toda información de registros administrativos. Este es el sitio del INEGI, como ustedes ya lo conocen. Y prácticamente en la primera pestaña que dice estadística, es aquí donde se puede, vamos a consultar la información, aunque también este menú es otra parte. Lo que yo le decía con los boletines o las publicaciones es en esta parte, donde dice sala de prensa, pueden consultar los boletines que se hayan publicado en este año, en el año pasado, ahí en la parte de sala de prensa. Y en esta pestaña, productos y servicios, para sacar algunos perfiles sociodemográficos de adultos mayores. El último se hizo de 2014, con información del censo del 2010. Entonces es muy interesante, al menos partir de estos indicadores, que en algunos casos pueden ser lo único que haya. Entonces, en la parte de estadística, vemos que puede ser por temas, banco de datos, fuentes o proyectos y aspectos normativos y metodológicos. La parte esencial para entrar a la información es fuentes y proyectos, o sea, directamente a los tipos de proyectos que vamos a tratar. Se entra a y es el que nos da los proyectos que se pueden, ya sea censos, encuestas o registros administrativos, nos ubica, o algunos otros de la parte de indicadores. De censos de población, encuestas en hogares, y aquí, no sé si me pasé, no. Esta es la parte, la pestaña de encuestas en hogares. Entré en proyectos, luego me voy a encuestas. Estos son lo que yo ahorita explicaba con los regulares, las especiales, los módulos, y estas que se llaman históricas corresponde a los casos que ya dejaron o sea, ya ni se levantan, ya tienen mucho tiempo, ¿no? Vamos a ver en la parte práctica, yo lo que trato de enseñarles o mostrarles es el distinto uso que este tipo de encuestas tiene, cómo se puede consultar. En muchos de ellos hay que bajar las bases de datos y explotarlas. Entonces sí deben de tener un conocimiento, pues más allá de la parte de la construcción de indicadores, sino también el manejo de bases de datos. No, las últimas creo que fue los finales de 2009, 2010, y ya después cambió por la de la cuestión de INVIPE. O sea, esas cambiaron conceptualmente y metodológicamente. Toda la de violencia, de delitos y toda esa parte ya cambió. La cifra negra de delitos ya cambió por la cuestión de las encuestas. Otro tipo de encuesta, o sea, cambió la fuente. Esta es la encuesta, ya entrando